Los hermanos Marx, John Rivers, Mel Brooks, Fran Drescher, Woody Allen, Jerry Seinfeld, Tato Bores, Lelutier, Jorge Ginsburg, Moldavsky, Friends, The Big Bang Theory, Curb Your Enthusiasm, Borat, son solo una muestra de judíos haciendo humor. Ahora bien, ¿existe el humor judío? ¿Qué es? ¿Cuál es su origen? ¿Qué dice la Torá al respecto? Sobre estos temas vamos a estar hablando hoy en Final Abierto. Bienvenidos, mi nombre es Jacob Lipsik. Y mi nombre es Jonathan Berim. Perdón que me trabé con Ginsburg, pero bueno, es el fragor del vivo. Muy bien. Queríamos buscar antes de empezar el programa, buscando orígenes de humor judío, y fuimos yendo para atrás, y fuimos el siglo anterior, el siglo pasado, y 3 siglos atrás. Dijimos, vamos a empezar por las fuentes judías, ¿dónde empieza a aparecer la risa y el humor? Y encontramos que una de las situaciones quizás hilarantes o cómicas que primero aparecen en la Torá se da con nuestros patriarcas. Los primeros dos patriarcas, Abraham y Sará, eran un matrimonio de gente mayor. Ella no podía tener hijos, él ya había tenido hijos con una segunda esposa, y en un momento se aparece Dios a Abraham y le dice: ¿sabes qué? No te preocupes, sos anciano, pero te prometo que vas a tener familia. Y Sara, una mujer de 90 años, 89 años, se ríe, dice: es como yo, 90 años, ya dejé de ser joven, ya si no era estéril, no podía tener hijos antes, no era fértil antes, menos voy a hacer ahora a los 90 años. Y Sará se ríe, ella le pregunta por qué se ríe Sará, y después termina siendo que el nombre del hijo es Itzhak, que también viene de esa raíz que es risa. Tzhok, tal cual. Entonces encontramos que la primera situación así graciosa en la Torá, aparentemente graciosa, son todas enseñanzas, ¿no? Y con la profundidad y el respeto que uno les debe, pero vemos cómo Sará se rió de una situación que parecía humorística, ¿no? Una mujer de 90 años teniendo familia, es gracioso. Claro. Después de esto tenemos a Jeremy Dauber, profesor de literatura de la Universidad de Columbia, que él dice que el primer gran libro de humor judío, humor negro en este caso, es el Megilat Esther. Ajá. ¿Por qué? Porque la situación también es una suma de coincidencias, donde incluso a propósito de la Megilá no aparece el nombre de Dios, porque si uno no lo ve en forma sobrenatural, aparentemente que es una coincidencia tras otra, pero justamente viéndolo así en forma literaria nada más, aparentemente eso, una sucesión de coincidencias que termina siendo graciosa. Hay muchos hechos también, como que justo cuando entra el rey Amán, que sería el malvado de toda esta historia, se cae encima de la reina y el rey dice: no, encima querés estar con mi esposa. Encima todo, de tu plan malvado. Claro, como todas situaciones que como tragicómicas, como decíamos recién, en la que aparece el humor. Ahora es interesante también, porque aparece el humor en una situación justamente de tragedia que tal vez lo hablemos más adelante. Hay como un hilo conductor, ¿no? Frente a ciertas situaciones de tragedia, el encare con el humor, que está muy presente en la religión, en la vida judía. Seguro, seguro. Y siguiendo avanzando en la historia, llegamos a quizás la obra magnánima del judaísmo, que es el Talmud, donde, como ya hablamos varias veces, que se habla de leyes, se habla de un montón de conceptos, pero en un momento se habla del tema de los chistes en el Talmud. En el hebreo moderno, bdijá es chiste, y en el Talmud existe milta de bdijuta, sí, como si fueran unas palabras de humor, para traducirlo al español. Y en el caso más famoso es el caso de Raba, un rabino de la época, un Amorá, que es un rabino de la época talmúdica, que él decía que para abrir cada clase contaba un chiste. claro. Entonces era una forma de romper el hielo, llamaríamos hoy en día, en forma de espectáculo. Explican, según lo que escuché alguna vez en la explicación de esto, tiene que ver con que cuando uno se ríe está más dispuesto a recibir. Es decir, la risa genera relajo. En este caso estamos hablando de personas que daban una clase delante de decenas o centenas de alumnos, y comenzar la clase como con un chiste, con algún comentario gracioso, generaba que el público se relajara, en este caso que los alumnos se relajaran, y según lo que explican, para que fueran más receptivos a la hora de, después, bueno, empezaba la clase y era una clase talmúdica con muchísima profundidad, pero como decía recién, para romper el hielo sirve siempre el humor. Así es, así es. Entonces ya estamos ya en el siglo 3, 4, y en ese momento nace también, o sea, el cristianismo nació mucho antes, pero empieza a tomar forma ahí en esos siglos, y después ya el Imperio Romano adopta el cristianismo, y ahí el judaísmo usó el humor como herramienta de sátira. O sea, tenemos nuestros valores, los romanos quieren cristianizarnos, porque hasta hace no mucho el cristianismo buscaba imponer su religión sobre los demás. Después hubo un cambio muy famoso en el siglo XX, con los judíos son nuestros hermanos mayores en la fe, pero había una lucha, entonces una lucha desigual, porque era el dueño del monopolio del poder, que era el Imperio Romano. El dueño del circo. El dueño del circo, que quería imponer su religión
cuando la adopta la quiere imponer. Entonces, ¿cómo se va a oponer a esto? Y ahí surge también el humor como sátira teológica. Entonces, se reían humoristas judíos, llamémoslo así, de ciertos valores que querían los romanos imponer sobre ellos, para también que es una forma de defensa y de mantener nuestros valores, nuestras ideas. Hoy en día también, salto en el tiempo, ¿sí? Dale. Empezó, vos me decías bien en la época, que es en el 1600. Ah, sí, sí. Está la figura del Badhan, ¿sí? Eso. ¿Qué es el Badhan? Se preguntará a usted, señor, señora, en su casa. El Badhan es algo que existe hasta hoy en día, ¿sí? En muchos casamientos, sobre todo en la parte hasídica. Sí, o ¿Sí? sea, estaba en todos y se mantuvo en los hasídicos al día Ok. de hoy. No sé si había Aparentemente. Badhanim en los judíos de Sí, Arabia, no es lo verdad, sé. es verdad, habría que ver. Si había, no se llamaban Badhanim, o Sí. Badhan, no sé. No sé. Badgen no, Claro. seguro. De todas maneras, es una figura que existe hasta el día de hoy, sobre todo en los casamientos hasídicos, que es una persona que habla de la familia de los novios y en tono humorístico, y hay badjanim muy famosos, es decir, como alguien podría contratar, bueno, ¿quién cantó en el casamiento de tal? ¿Qué badjan fue al casamiento de tal Sí. persona? Porque en definitiva también es un trabajo y es un arte, porque acá hay algo que es muy importante, creo que esto lo dijo Jerry Seinfeld, que es uno de mis humoristas favoritos. Él explicaba, de vuelta creo que es él, que hacer reír es como si fuera un superpoder. Porque es algo que es muy difícil, lo explicaba de esta manera. Cuando una persona se sube al escenario y tiene que hacer reír al resto, en realidad sos 1 contra 100. Y vos tenés que romper el estado en el que la persona no se está riendo ahora. Sí. Y vos tenés que hacer que los 100 se rían a lo largo de 1 hora o lo que fuera el show. Entonces, poder hacer reír es un arte, de verdad que es un arte, y por eso digo que hay badjanim que son muy conocidos, y es un oficio, seguro que es un oficio. Así es, bueno, y aparentemente la época de una de las épocas más sufridas de los judíos en Europa, que después fue superada ampliamente por el nazismo, pero hasta ese momento, de hecho, valió un día de duelo y un día de ayuno nuevo en el calendario judío, que es el día 20 de Sivan, hasta el nazismo, la gran parte de las comunidades ashkenazim de Europa hacían ayuno el 20 de Sivan, recordando las masacres de lo que se llama Taj Betat. Fueron las masacres que hizo el Khmelnytsky, que hoy en día es un prócer de Ucrania, pero en su momento un cosaco que, así como defendía el país, también atacaba a los judíos y ha hecho ha hecho masacres gigantes, comunidades enteras exterminadas por él. Entonces, en ese momento de gran temor y gran tristeza para el pueblo judío, aparentemente fue un punto de quiebre donde esta figura del Badhan, que era algo muy privado de los casamientos, algo muy puntual, se empezó a abrir y a hacer una especie de más show, y como hacía falta tanto ánimo en la gente, que trajeron a esta figura y la empezaron a difundir, cosa de que ese humor judío se haga una forma de, como dijiste antes, cambiar ese humor o esa tristeza reinante en base a la tragedia y convertirla en algo más llevadero. No sé si tenés algo más que tiene que ver con la cronología, alguna época que quieras mencionar, o si no, ya meternos un poco al concepto del humor judío. Sí, lo último faltaría, que como último dato, ya llegando a la modernidad, es cuando estos Badjanim, esta cultura del humor que estaba extendida en Europa, pasa con la inmigración a América, y ahí fue que se empieza a arraigar en Estados Unidos, y surgió ahí la gran camada de humoristas judíos en Estados Unidos, ya hasta el siglo XX, al punto tal que en la revista Time de 1978, ella estima que entre los humoristas profesionales, el 80% de ellos son judíos. Impresionante. Estamos hablando que una población de judíos en Estados Unidos, que es un porcentaje altísimo, porque el resto del mundo es un 0,2%, Estados Unidos es un 2%, sí. Hay 10 veces más judíos, pero de ahí que el 2% produzca el 80% de los humoristas, estamos hablando de algo fuera de lo normal en por donde lo mires. Bueno, de hecho, es como un chiste dentro del mundo del humor. Es como una de las características que tenés que ser para escritor de alguna de series, que bueno, tenés que ser judío. De hecho, al principio, antes que nada, muchas de las series que mencionamos en la apertura, como Friends, bueno, dice, no sé si hay algún actor judío, que igual sí creo que lo hay. David Schwimmer está. Ok, pero el personaje de él también es judío, claro, es una persona tal cual, ¿no? Pero de todas maneras, el equipo, el batallón de escritores que hay en las sitcoms. Y productores. Productores, pero yo te digo, el productor no sé si es el que hace el humor. El escritor es el que está escribiendo para las sitcoms, escribiendo para los late night shows. Saturday Night Live está lleno también de escritores judíos. Es abrumante, ¿sí? Abrumadora, mejor dicho, el número. Y también en stand-ups, también súper presente el judío. Entonces, lo primero que quería diferenciar es que creo que cuando nos referimos a humor judío, no debemos confundirlo con entran dos rabinos a un bar y
Eso no es humor judío, se puede ser humor de judíos, humor donde los judíos son protagonistas, Eso. pero el humor judío, estamos hablando de una característica de hacer humor que no necesariamente tenga que ver con alguien de la religión. Es decir, mencionando también algunas de las personas de la apertura, Woody Allen, ¿sí? Personaje polémico, ya lo sé que es polémico, pero haciendo humor. Pueden ir a escuchar el Sí. capítulo sobre Sí. el separar el arte del artista. Exacto, y también hablaremos en algún momento de la cultura de la cancelación, pero haciendo humor me parece que es indiscutible. Una persona que lee algún texto de Woody Allen o que ve alguna película, que lo escucha en algún audio, entiende que incluso sin hacer mención constante a los judíos, los judíos, los judíos, hay un estilo de humor que tiene que ver con la observación, que tiene que ver muchísimo con el sarcasmo, y que tiene también que ver con la profundidad de algunos temas que parecen casi banales, ¿sí? Pero encontrar humor también en la tragedia, que eso también quería consultarlo, que lo hablemos un poco. Muchas veces escuché eso, que el pueblo judío ha sido un pueblo tan sufrido que tenés dos opciones ante el sufrimiento. O te deprimís, o si querés salir adelante, es como por así decirlo, una cura ante la tragedia es, bueno, reírse de eso. ¿Sí? Esta semana escuchaba a un humorista decir que en su momento había cosas que lo que en Yiddish se llamaría shlemaz, la persona que tiene mala suerte, o porque no tuvo ciertos beneficios desde su cuna, o no se crió en ciertos ámbitos, lo que en otros ámbitos es una traba, en el ámbito humorístico es algo a favor, porque convertís todos esos detalles y errores y problemas, situaciones hilarantes que te ocurrieron en humor. Entonces convertís es una oportunidad, como decís vos, pero esto lo vio en forma personal, de una persona que sufrió, entonces de repente dice, yo quiero sufrir ahora, quiero que este colectivo me moje, pase por un charco y me moje, o que... Entonces todas esas situaciones me dan la letra para mis espectáculos. En el caso del pueblo judío, la letra no nos falta, te dan tantos siglos de sufrimiento, justamente es una especie de caño de escape, una forma de hacer llevadero una situación que es a veces hasta insostenible. Y el humor obviamente también es una herramienta. Algo que es interesante es que hoy en día creo que los grandes críticos de la realidad son los humoristas. ¿Por qué digo hoy en día? No me quiero meter tanto en la cultura de la cancelación, como ya haremos algún programa, pero el humor tiene la característica o la capacidad de obligar al otro, es decir, al que estás criticando, a que se ría. ¿Sí? Esa es la genialidad. Entonces yo lo que entiendo es, imaginemos a cualquier integrante del pueblo judío en donde por lo general no eran muy bien recibidos. ¿Sí? Como hoy en día quizá, bueno, con el amor y todo lo que quieras, pero en realidad no siempre fueron bien recibidos. Entonces, ¿cómo podés manifestar tu incomodidad sin que el otro quiera matarte? Entonces, el mejor modo es si lo haces a través de un chiste, porque con el chiste, si el otro se ríe, es cómplice, bueno, te está riendo y en el fondo estás de acuerdo con lo que estoy diciendo, porque si no, no te reirías, digamos. Sí. Ha pasado, de hecho, un homenaje que hicieron a Tato Bores, que una par de intelectuales discutían si Tato Bores era oficialista o no era oficialista, o qué opinaría ahora. Es como una especie de cálculo anacrónico. Pero en un momento dijeron que justamente la grandeza de él, que era un ejemplo vivo de lo que estás diciendo, criticaba al gobierno, criticaba a la oposición, él criticaba a todos. Y después todos lo querían, hubo censura, tuvo sus problemas, pero la jueza Barburudía, famosa, pero en la práctica él lo que hacía era justamente a través del humor contar una verdad, y terminó invitando a su mesa presidentes, y el presidente que él mismo criticaba, en su momento Alfonsín, Menem, fueron a su programa a comer los fideos con él, y decís, ¿cómo puede ser? Si estoy criticando todo el año. Sí, pero justamente como surge de una figura humorística, no queda otra que sonreír y escuchar la crítica con forma quizás más receptiva, y quizás esta es parte de la idea del Milta de disputa que hablamos antes. Te convierte una crítica quizás que es completamente lacerante, completamente y que va a tocar con algún nervio quizás muy, muy delicado de la situación, pero al ser con humor es mucho más efectiva. Entonces te damos cuenta como es mucho más efectiva, quizás el programa de Tato de los domingos era más efectivo que quizás 5 columnas de opinión de Clarín durante la semana. Seguro. Entonces justamente hablaban que el humor es esa herramienta o ese conductor que hace que elementos ásperos terminen llegando igual a pesar de la asperosidad de lo temerario que es lo que están planteando. Bueno, por eso tantos quieren hoy en día cancelar a muchos humoristas, porque en realidad están diciendo verdades que muchas veces el analista político no se anima a decir, o sabe que si lo dice va a tener problemas. En cambio, a través de un chiste, no que un chiste parece algo muy bajo. Un humorista no es una persona, no es un contador de chistes, sino es aquel que hace un relato con humor. ¿Sí? Si yo diría que, no sé, Lelutier contaban chistes, no, Lelutier no contaba chistes. Cuentan, porque si bien cambiaron los personajes, claro, ¿sí? Bueno, cuentan, sí, igual que los judíos contaban. Eso, los judíos contaban tal cual. Los 3 miembros judíos que estaban en el grupo, que eran
Rabinovich, Mustok y Núñez Cortés. Hoy en día ya no ¿Luis forma. Cortés falleció? No, no falleció, pero Ah, renunció a Luthier. No, 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 no. No, él a los 50 años dijo, cuelgo ya los está. botines y. Ok. 50 años de Lelutier, ¿no? De él tiene que ser 70 y pico. Claro, ok, pero bueno, después de este lapsus volvemos al tema. Pero obviamente, no sé si dirían que son contadores de chistes. Arman un relato, arman una ficción y uno ingresa, en el caso de Lelutier, por ejemplo, uno entra en el mundo de Johann Sebastian Mastropiero y no es un chiste, es un universo con sus propias guiños dentro del guiño. O sea, por ejemplo, El metaverso, ¿viste? Que está claro, famoso. alguien que ve Woody Allen, volviendo a Woody Allen, o alguien que ve Seinfeld, son todas historias que uno ya va entrando, una persona que ve un capítulo de Seinfeld, sabe que muchas veces hay chistes conectados con otros capítulos, entonces no son contadores de chistes estos humoristas, son creadores de universos Sí, humorísticos. son artistas que Claro. crean un universo donde uno se siente más cómodo, quizás con la misma realidad, pero en forma mucho más diluida para poder hacerla cómica y hacerla receptiva. Ahora, por otra parte, ¿sí? Saltando para otro lado, la Torah es muy crítica con el concepto de Leitzanut. Y tenemos que también mencionarlo, obviamente. Leitzanut sería como burlarse, no sé si burlarse, pero digamos, quitarle peso a las cuestiones que son profundas. Un ejemplo muy claro puede ser, tal vez, supongamos que alguien está hablando algo serio, y una persona hace un comentario simplemente para humillar al que está dando esa clase o que está hablando de eso, incluso que sea simplemente un comentario después de una clase de una hora, destruyó el concepto. Así es. Y en eso la Torah es súper crítica. Sí, sí, porque también es el humor con su efectividad en bajar de nivel las críticas o bajar de nivel las cosas dolorosas, también baja de nivel las cosas de verdad. O sea, algo que es sacro, algo que es sagrado, dejemos la definición de lo sagrado para otro programa, pero algo que tiene un valor específico y queremos valorarlo para siempre, y uno hace humor con eso, va a depender del receptor, el emisor, todos los Sí. canales que están, actores que están involucrados. Pero en la práctica uno puede ser muy perjudicial. Acá se armó un debate muy grande con una serie que se sigue emitiendo en televisión, que encima es televisión pública, que se llama Kan, una cadena acá israelí, que hicieron un programa llamado Yehudim Baim. Los judíos están viniendo, sería la Ajá. traducción. Okay. Es una sátira sobre el Tanaj, principalmente. Después agarra varias historias eventos de la historia judía, pero el gran contenido, el mayor porcentaje de sketch son sobre el Tanaj, sobre Moshe, sobre Abraham, sobre los profetas. Entonces de repente agarran una situación que la Torah te cuenta con cierta necesidad de transmitir un mensaje y lo convierte en una parodia. Entonces, esto acá en Israel hizo un ruido muy grande, incluso no en comunidades ortodoxas, porque la mayoría de gente muy ortodoxas o ortodoxas no están viendo estos programas, pero gente tradicionalista que dice, escucha, me estás riendo de Moshe Rabbeinu, estás riendo de Hashem, estás riendo de los mandamientos que nos dieron. Entonces, es nuestra santidad. Esto nos caracteriza como pueblo sus enseñanzas. Y si vos te reís en forma satírica para evitar que eso sea algo sagrado y sea algo mundano, de repente estás bajando en el nivel. Y se armó una manifestación acá en Yerushalayim, el estudio es acá cerquita donde estamos grabando nosotros, y se armó una manifestación de gente que vos veías y la mayoría no era gente ortodoxa o ultra ortodoxa en hablar, pero sí que estaban en contra de este tipo de programas. Ahora, yo te pregunto, ¿cuál es el límite? Porque, sinceramente, si me lo planteas así, que de eso se trata el programa, entonces, a priori no veo la necesidad de cancelar algo que se refiera con humor o con chiste o con con ironía a las historias del Tanaj. ¿Por qué? Porque puede existir, o sea, es una opinión particular. Creo que es posible, hay que dejar abierto el canal de diálogo y de opinión a todo el mundo. Entonces, creo que habría que ver si es una burla o si es una ironía. Es decir, no creo que haya temas tabúes. La genialidad del humorista es cómo mencionar al tema intentando esquivar esto de vuelta. Creo que Seinfeld lo mencionaba. Le preguntaban, bueno, hoy no se puede hacer humor de nada. No, no es cierto, decía. Eso es lo que diferencia a un humorista profesional de un aprendiz. El humorista profesional tiene que poder hacer humor de todo y saber moverse dentro de los límites en donde, mira, hasta acá estás dentro de la línea roja y acá te pasaste. Entonces, creo que no hay temas tabú, sino que hay modos para enfrentarlo. Y el concepto de Leitzanut, obviamente, es, bueno, pasarse de la línea es absoluta, es burlarse y de ahí bajar, porque también en el Milta Bedijuta, imagino que cuando estaban hablando de un judo, puede ser que hacía un comentario. De hecho, en la Gemara, como hablábamos antes, hay una situación de que Rabbi Zeira quería hacer reír al profesor. Rabbi Irmia te la daba a hacer reír a Rabbi Zeira. Entonces, esto se da. ¿Y de qué hablaban ellos? ¿De pavadas? No, hablaban
hablaban de cuestiones también profundas y Agarraron un seguramente, debate alágico y lo llevan a la claro, risa, al extremo de lo absurdo, para justamente el alumno trataba de hacer reír a su maestro, con un maestro muy serio y no lo logró, pero era su exactamente. objetivo. Entonces, a lo que me refiero es el catalogar los temas como los temas son tabú y de esto no se puede hablar, creo que es un problema. Sí, sí. El ejercicio del buen humorista, y creo que esa es la gran característica del humor judío, como estamos hablando, no humor judío de entran dos rabinos a un bar, sino del humor judío es lograr hacer una crítica humorística con altura. Sí. Ese sería el resumen. Hemos visto ejemplos como Charles Chaplin riéndose de Hitler Claro, muy poco después de la guerra. No pasaron 50 años, han pasado 10, 15 años de la guerra y él hizo el gran dictador y de repente se reía de algo que decís, ¿cómo te vas a reír de algo donde fue una tragedia ¿y universal? te pensás que no hay gente que dice eso? No, Dice, ¿cómo puede ser que cancelar el gran dictador? Al final fue la crítica política mucho más efectiva que cualquier editorial seguro. escrito en New York Times. Seguro que sí, seguro que sí. De hecho, si queremos hablar de cancelación de este tipo, vamos a llegar a las parodias de Mel Brooks sobre historia y de repente cómo a Claro. Moshe se le cae, cómo junta dos historias, de repente Moshe baja con dos tablas y las rompe, y Moshe baja con dos tablas y las entrega, y dice, bueno, hagamos todo junto. Moshe baja con tres tablas y una se le cae directamente. Entonces, como que es justamente eso, agarrar, si uno lo ve como una forma de humor, justamente, humor de sano, humor de hacer reír a la gente, humor de buscar la parte que en este contexto no cierra y por lo tanto va a desencadenar risas, es una cosa. Pero si uno lo ve como una burla a la sacralidad, que a veces sí pasa, a veces hay gente que lo que Claro, quiere, que su obviamente. objetivo es justamente la burla. Yo Eso es quiero, la Itzanut. eso es la Eitzanut, eso es lo que la Torah, eso, tal cual. Ahí llegamos a la definición de la Eitzanut. Cuando vos lo que querés es romper con lo establecido para mal. Claro. Entonces vos vas a reírte de esto, entonces, como dijiste antes, construiste un desarrollo talmúdico de 10 páginas y al final venís con un chiste que lo termina, lo rompe todo, no porque es un chiste que lo rompe de forma intelectual, sino porque por la burla justamente. Entonces, ese Leitzanut, el judaísmo es recontra opuesto a ello. Hay libros enteros y capítulos enteros de libros dedicados en contra de Leitzanut, justamente de ser una persona burlona, Claro, tanto sea intelectualmente, quizás después está la parte de lo que se llama Ben Adam Lejaveró, burlarse del prójimo también, obviamente. donde también uno busca eso. A veces un chiste puede hacer que el prójimo no sea una persona que por H o por B tiene algún problema y uno a veces a través del humor se lo marca, quizás si se lo marca directamente no lo va a aceptar. Y a través del humor lo marco, lo entiende y lo corrige. Eso puede ser algo como humor sano. Está el humor burlón, que es usar eso para reírse de la persona, y justamente eso estamos pasando esta línea roja que dijimos que no queríamos atravesar. Entonces, Mm. volviendo un poco al tema, el humor judío. Los datos y los números, a pesar de que yo no soy un gran fanático, no, el 70% de los premios Nobel son judíos, eso, a mí no soy un fanático de esos datos, pero sí es, como decía, es sorprendente la cantidad de humoristas que son judíos, que pertenecen al pueblo judío, y tal vez tiene que ver también con la cantidad de artistas que hay, y en distintas ramas del arte. A lo que me refiero es que yo creo que el humor es un arte. Es un arte que tiene que ser bien hecho, que tiene sus reglas, que tiene su trabajo detrás. Como mencionamos, no son cuentachistes. Que también es una Es un oficio, profesión, claro, pero es cierto. Hay que saber hacerlo, tener razón. No voy seguro. a quitarle ningún mérito, Sí. ¿sí? Que a veces se alegran las fiestas y demás, pero cualquiera que si pueden averiguar, puede ver entrevistas y demás a los humoristas profesionales. Es un trabajo y es un arte y es un ejercicio que van desarrollando. Hay muchas horas de trabajo detrás de los chistes de todas las personas, las situaciones humorísticas de las personas que mencionamos antes. Y como en todo arte, creo que los judíos muchas veces han destacado, han elegido la rama artística. El humor es una de ellas. Seguro. Y bueno, por suerte tenemos una paleta De de opciones muy artistas, grandes, sí, sí. ¿sí? Para cada uno puede encontrar la que más le plazca. Hay gente que le hace reír a una persona, un tipo de humor, hay otra gente a la cual ese humor no le gusta, pero sí es sorprendente cómo el pueblo judío hace reír a Sí. la humanidad. Sí, sí, sobre esto el Talmud, cuando termina de analizar este tema de los chistes y dice algo que, como dijimos antes, puede ser conflictivo, que se pueda, no se pueda, es Leitzanut, no es Leitzanut, el Talmud termina hablando de Coelet, porque se está analizando, si quieren verlo adentro, es en el Talmud en Shabbat, la hoja 30b, donde habla justamente de los chistes, y dice que de repente el libro de Coelet se contradice. Porque en un momento el rey Salomón en el Coelet escribe, yo alabé a la alegría es algo interesantísimo y un aporte único para la humanidad. Por otro lado tenemos que el mismo libro dice, ¿de qué me sirve la alegría? Como si fuera algo completamente supravalorado que no debería ser así. Entonces, el Talmud concluye que hay dos tipos de alegría, dos tipos de humor. Y dice, ¿cómo son los tipos de humor? Existe el humor de mitzvah,
y el humor que no es de mitzvah, que también podemos asociarlo con el humor que no es de mitzvah, justamente reírse por el hecho en sí de reírse hasta la frivolidad, quizás como dijimos antes, o la burla, son los humores que están contrarios a la idea original del judaísmo. La cámara oculta. Las cámaras ocultas. Es verdad, tal cual es reírse del otro, y cómo la pasa mal porque le rompieron el auto de toda la vida, tal cual. Y por otro lado está la que es humor de mitzvah. Humor de mitzvah es cuando las cosas uno le da un contenido espiritual. Entonces, incluso el humor puede tener ese contenido espiritual, y no quiero dejar de mencionar el Tania, cuando está hablando del Tania, cuando habla de esta Gemara, él dice que no hace falta incluso que sea de mitzvah en sí, o sea, el chiste no tiene que ser sobre tefilim, kasher o shabbat. Claro. No tiene que ser el humor sobre mitzvah, sino que el hecho de provocar alegría es suficiente para que sea algo de mitzvah. Y con eso nos quedamos con que hay dos tipos de humor: está el humor malo, el humor negativo, y el humor positivo y el humor bueno, que nos ayuda a distendernos, nos ayuda a criticarnos y mejorarnos. Entonces, justamente encaucemos nuestro humor en ese aspecto, tanto como consumidores de humor, como productores de humor, y para que sea el que nos deje, que es justamente una vida con contenido. Incluso el humor que tenga contenido y que nos ayude a crecer y ser mejores personas. Bueno, con ese mensaje nos despedimos. Como siempre mencionamos, síganos en las redes sociales, compártanlo, mándenselo a la tía, al tío, ¿sí? Porque obviamente cuanto más crezca el mensaje, va a ser mejor para todos, creo, porque eso tengo que mencionarlo. Mucha gente anda diciendo, no, estaba esperando a un programa así que mencione estos temas. Bueno, cuanto más gente pueda recibir esto va a ser mucho mejor, y en eso necesitamos su ayuda. Así que será hasta la próxima. Tengan una gran semana. Nos vemos en la próxima.